Evangelio de la verdad. El Evangelio de la verdad es alegría para quienes han percibido de parte del Padre de la verdad el don de conocerlo, por el poder de la palabra que ha venido desde el pleroma, la que está en el pensamiento y el intelecto del Padre, la que es llamada el Salvador, ya que es el nombre de la obra que debe llevar a cabo para la salvación de quienes eran ignorantes del Padre. Pero el Evangelio es la manifestación de la esperanza que se descubre por quienes la buscan. Surgimiento de la ignorancia. Frustración de la búsqueda y creación ilusoria, puesto que la totalidad buscó aquel del que habían salido y la totalidad estaba dentro de él, el incomprensible, el impensable, que está sobre todo pensamiento. Ignorar al Padre produjo angustia y terror, pero la angustia se tornó densa como una bruma, de manera que nadie podía ver. Por este motivo se ha fortalecido el error, ha trabajado su materia vanamente, puesto que no conocía la verdad. Emprendió una obra disponiendo con esfuerzo y belleza algo semejante a la verdad. Esto en realidad no constituía una humillación para el incomprensible, el impensable, puesto que eran la angustia, el olvido y la obra engañosa, en tanto que siendo firme en la verdad es inmutable e inquebrantable y totalmente bella. Por esto despreciad el error. De este modo no tenía raíz y estaba en una bruma respecto del Padre, afanando en disponer actividades, olvidos y terrores, para por medio de ellos atraer a los del medio y hacerlos cautivos. El olvido. El olvido del error no se manifestó, no es desde el Padre. El olvido no tuvo lugar desde el Padre, aunque tuvo origen por su causa. Pero lo que nace en él es el conocimiento, que se manifestó para que el olvido se disipara, y el Padre fuese conocido, ya que el olvido existió a causa de que el Padre no fue conocido. Cuando el Padre sea conocido, el olvido a partir de ese momento dejará de existir. Descubrimiento del Padre, Jesús crucificado y la existencia del Padre. Este es el Evangelio del que se busca, que se reveló a los que son perfectos por las misericordias del Padre, el misterio oculto, Jesús, el Cristo, por cuyo medio iluminó a los que estaban en oscuridad a causa del olvido. Los ha iluminado y les ha mostrado un camino. El camino, sin embargo, es la verdad que les ha enseñado. Por este motivo, el error se ha irritado contra él, lo ha perseguido, lo ha maltratado y lo redujo a nada. Lo clavó en un madero y fue un fruto de conocimiento del Padre. Pero no fue motivo de destrucción porque fuese asimilado, sino que a los que lo asimilan dio motivos para que sean felices por el descubrimiento. Pero él los descubrió en sí mismo, y ellos lo descubrieron en ellos, al incomprensible, al impensable, al Padre, el perfecto, que produjo la totalidad, en el que está la totalidad y del que la totalidad necesita, aunque ha conservado su perfección en sí, la que no ha dado a la totalidad. El Padre no era celoso, pues, ¿qué celo podría existir entre él y sus miembros? Porque si el león hubiera recibido así su perfección, no podrían llegar al Padre, el que conserva en sí su perfección, dándosela como una conversión hacia él y un conocimiento perfectamente único. Él es el que ha producido la totalidad, en el que está la totalidad y del que la totalidad necesita. Como en el ejemplo de alguien al que otros ignoran, que desea que lo conozcan y lo amen. Del mismo modo, ¿por qué motivo la totalidad estaría necesitada a no ser que fuese por el conocimiento del Padre? Él, igual Jesús, fue un guía silenciosamente y en reposo. El Salvador Maestro. Apareció en las escuelas, profirió la palabra como un maestro. Se le aproximaron los sabios, según propia estimación, para probarle. Pero los confundió porque eran vanos. Ellos lo odiaron, puesto que no eran sabios verdaderamente. Después de todo, estos se aproximaron a él también los niños, a quienes pertenece el conocimiento del Padre. Fortalecidos, aprendieron los aspectos del rostro del Padre, conocieron y fueron conocidos, fueron glorificados y han glorificado. Previsión salvífica. El libro del viviente y la crucifixión. Se manifestó en su corazón el libro que vive del viviente, el que está escrito en el pensamiento y el intelecto del Padre, y que desde antes del establecimiento de la totalidad estaba en su incomprensibilidad, el que nadie podía tomar, puesto que está reservado para el que lo tomara para ser inmolado. Ninguno hubiera podido manifestarse de cuantos creyeron en la salvación si no hubieran aparecido ese libro. Por ese motivo, el compasivo, el fiel, Jesús aceptó con paciencia los sufrimientos hasta que tomó este libro, puesto que sabe que su muerte es vida para muchos.
Del mismo modo que un testamento se ocultan antes de abrirse los bienes del dueño de la casa fallecido, así sucede con la totalidad, que permanece oculta en tanto que el Padre de la totalidad era invisible, siendo un ser engendrado por sí mismo, del que provienen del que provienen todos los intervalos. Por este motivo apareció Jesús, revistió aquel libro, fue elevado en un madero y publicó el edicto del Padre sobre la cruz. Oh sublime enseñanza, se humilló hasta la muerte, aunque la vida eterna reviste. Después de despojarse de estos harapos perecederos, se revistió de la incorruptibilidad que nadie puede sustraerle. Habiendo penetrado en las regiones vacías de los terrores, atravesó por los que estaban desnudos a causa del olvido, siendo conocimiento y perfección, proclamando lo que hay en el corazón. Enseñar a sus discípulos, pero los discípulos son el viviente, los que están inscritos en el libro del viviente. Reciben la enseñanza sobre sí mismos, la reciben del Padre y se vuelven de nuevo hacia Él. Previsión paterna y llamada del elegido. Puesto que la perfección de la totalidad está en el Padre, es necesario para la totalidad subir hacia Él. Entonces el que posee el conocimiento adquiere lo que le es propio y lo trae hacia sí. Porque el que es ignorante está menesteroso y falto de muchas cosas, puesto que le falta lo que lo perfeccionará. Dado que la perfección de la totalidad está en el Padre, es necesario que la totalidad ascienda hacia Él y que cada uno adquiera lo que le es propio. Los ha inscrito de antemano, habiéndolos preparado para darla a los que han salido de Él. Aquellos cuyo nombre conoció de antemano han sido llamados finalmente, de modo que el que posee el conocimiento es aquel cuyo nombre ha sido pronunciado por el Padre, pues aquel cuyo nombre no ha sido dicho es ignorante. Efectivamente, ¿cómo podría oír aquel cuyo nombre no ha sido convocado? Porque el que es ignorante hasta el fin es una obra del olvido y será disuelto en él. De lo contrario, ¿cuál es el motivo de que estos desgraciados carezcan de nombre y de que no exista para ellos una llamada? Respuesta a la llamada y contenido del libro. De esta manera, el que posee el conocimiento es de lo alto. Si es llamado, escucha, responde y se vuelve hacia quien lo llama para ascender hacia él, y sabe cómo se llama. Poseyendo el conocimiento, hace la voluntad de quien lo ha llamado, quiere complacerle y recibe el reposo. Su nombre propio aparece. El que llega a poseer el conocimiento de este modo sabe de dónde viene y a dónde va. Sabe cómo una persona que, habiendo estado embriagada, ha salido de su embriaguez, ha vuelto a sí misma y ha corregido lo que le es propio. Él, igual Jesús, ha desviado a muchos del error. Les ha precedido hasta sus lugares, de los que se habían alejado cuando aceptaron el error, a causa de la profundidad del que abarca a todos los intervalos, mientras que ninguno existe que lo abarque a él. Era una gran maravilla que estuviera en el Padre sin conocerlo, y que fuesen capaces de autogenerarse, puesto que no podían comprender ni conocer aquel en el que estaban, porque de este modo su voluntad no había emergido de él. En efecto, la reveló en consideración a un conocimiento que persuada a todas sus emanaciones. Este es el conocimiento del libro viviente, que reveló a los 23 eones, por fin, como sus letras, revelando como no son vocales ni consonantes, para el que las lea piense en algo vano, sino que son letras de la verdad, que solo pronuncian los que la conocen. Cada letra es un pensamiento completo, como un libro completo, porque son letras escritas por la unidad, habiéndolas escrito el Padre, para que los eones por medio de sus letras conozcan al Padre. Bien, aquí un comentario sobre esto dice que el origen del errar de los eones es la grandeza y potencia del Padre. Aspiración al conocimiento de lo incomprensible que solo es comprensible en el unigénito para los eones que están en él. La voluntad paterna es intermediaria tanto en el acto de la procesión como del retorno, y por eso las letras y los nombres del que se habla aquí no son como los del mundo vano, del último de las ideas platónicas. Toman el rasgo de ser totalidades del uno todo, así como el que la totalidad deba estar en todas, pero de la voluntad libre toman el que cada una sea por coincidir con el querer único del Padre solo. La designación intervalos es específica, pues indica el tejido rítmico de los entes del pleroma invadidos por la armonía del Espíritu Madre, para quedar en el reposo de la música no dicha. Ok, entonces sigo, dice liberación salvífica, advenimiento de la palabra y reintegración del elegido.
Su sabiduría contempla la palabra, su enseñanza la pronuncia y su conocimiento la ha revelado. Su clemencia es una corona sobre ella, su alegría está en armonía con ella, su gloria la ha exaltado, su imagen la ha manifestado, su reposo lo ha recibido en sí mismo, su amor hizo un cuerpo sobre ella, su fe la ha rodeado. De esta manera la palabra del Padre surge en la totalidad como el fruto de su corazón y como impronta de su voluntad, pero sostiene a la totalidad eligiéndola y recibe también el aspecto de la totalidad. Jesús, el de infinita dulzura, lo purifica, le da vuelta hacia el Padre y la Madre. El Padre descubre su seno, pero su seno es el Espíritu Santo. Descubre su secreto es su Hijo, para que por la misericordia del Padre los eones dejen de inquietarse buscando al Padre y descansen en Él sabiendo que es el reposo. Después de haber colmado la deficiencia, ha abolido la forma, su forma es el mundo, en el que fue esclavo. Disolución del mundo y de lo múltiple. Porque la región en donde hay envidia y discordia es deficiente, pero la región en la que hay unidad es perfecta, puesto que la deficiencia se produjo porque se ignoró al Padre. Entonces cuando se conoce al Padre, la deficiencia dejará de existir. Como sucede con la ignorancia de una persona que una vez que conoce se desvanece su ignorancia, como se desvanece la oscuridad cuando aparece la luz. Del mismo modo también se desvanece la deficiencia ante la perfección. Así desde ese momento no se manifiesta mala forma, sino que se disolverá en la fusión de la unidad. Porque ahora sus obras yacen dispersas, a la vez que la unidad dará perfección a los intervalos. En la unidad cada uno se realizará, en el conocimiento se purificará de la multiplicidad en la unidad, consumiendo la materia en sí mismo, como una llama y la oscuridad por la luz y la muerte por la vida. Si estas cosas verdaderamente ha sobrevenido a cada uno de nosotros, debemos vigilar sobre todo para que la morada sea santa y esté en silencio para la unidad. Parábola de los vasos y juicio de la palabra. Es lo mismo que en el caso de ciertas personas que han dejado los lugares que tenían vasos en sus puestos que no eran buenos. Si los hubieran roto tampoco habría sufrido daño el dueño de la casa. Sin embargo queda satisfecho, pues en lugar de los vasos deteriorados, los hay llenos que son manufactura perfecta. Porque así es el juicio que ha venido de lo alto. Ha juzgado a cada uno como una espada desenvainada de doble filo, que corta por ambos lados. Cuando la palabra apareció, la que está en el corazón de quienes la pronuncian, ella no es solo un sonido, sino que tomó un cuerpo. Una gran turbación sobrevino entre los vasos, porque algunos habían sido vaciados y otros estaban llenos, es decir, algunos habían sido provistos, pero otros derramados, unos purificados, pero otros quebrados. Perturbación cósmica y derrota del error. Todas las regiones se agitaron y conmovieron porque carecían de orden y estabilidad. El error se desconcertó ignorando qué hacer, se afligió lamentándose y quedó vacilante porque no sabía nada. Después de que se le aproximó el conocimiento que es su destrucción y el de todas sus emanaciones. El error es vano, al no tener nada dentro, la verdad apareció, todas sus emanaciones la conocieron. Saludaron al Padre verdaderamente, con una potencia perfecta que los une con el Padre, porque cada una ama a la verdad, puesto que la verdad es la boca del Padre y su lengua es el Espíritu Santo. El que se une a la verdad se une a la boca del Padre por su lengua, cuando llegue a recibir el Espíritu Santo, puesto que tal es la manifestación del Padre y su revelación a sus eones. Ha revelado lo que de él estaba oculto y lo ha explicado. Pues, ¿quién existe sino el Padre solamente? Seres ocultos y descubiertos. Dice, todos los intervalos todos los intervalos son sus emanaciones. Han sabido que proceden de él como hijos provenientes de un hombre perfecto. Sabían que todavía no habían recibido forma y que todavía no habían recibido un nombre, cada uno de los cuales engendra al Padre. En ese momento reciben una forma por su conocimiento, pues aunque estén en él no le conocen. Pero el Padre es perfecto, conociendo todo intervalo que está en él. Si quiere manifiesta a quien quiere, dando una forma y dándole un nombre y lo llama y motiva que ellos vengan a la existencia lo que antes de venir a la existencia ignoran a quienes los ha formado. No digo por lo tanto que no son nada los que todavía no existen, sino que están en él, que querrá que vengan a la existencia cuando quiera, como el tiempo conveniente por venir. Antes de que todas las cosas se manifiesten sabe lo que producirá, pero el fruto que todavía no se ha manifestado nada sabe ni nada hace. De este modo también cada intervalo que es el Padre proviene del que es, que lo ha establecido desde lo que no es, pues el que carece de raíz tampoco tiene fruto. Pero por más que piense interiormente, he comenzado a existir, sin embargo será destruido por sí mismo. Por este motivo, el que no ha existido en absoluto nunca existirá. Entonces, ¿qué quiso para pensar de sí mismo? Esto he existido como las sombras y los fantasmas de la noche. Cuando la luz ilumina el terror que esa persona ha experimentado, comprende que no es nada. Luego dice, el estado de pesadilla y el despertar.
De este modo eran ignorantes del Padre, al que no veían, puesto que existía terror, turbación, inestabilidad, vacilación y discordia. Eran muchas de las ilusiones y las vacuas ficciones que los ocupaban, como si estuvieran sumergidos en el sueño, y convivieran con sueños inquietantes. Bien huían a algún lugar, bien se daban vuelta extenuados después de perseguir a otros, bien daban golpes, bien los recibían, bien caían desde las grandes alturas. O bien volaban por el aire, aunque sin poseer alas. A veces les sucede como si alguien fuese a matarlos, aunque nadie los persiga, o bien como si ellos mismos mataran a sus vecinos porque se encontraron manchados con su sangre. Una vez que los que pasan por estas cosas se despiertan, nada ven, aunque estaban en medio de todas estas confusiones, puesto que ellas no existen. Semejante es el modo de los que han rechazado la ignorancia lejos de sí, igual que no tienen en ninguna consideración el sueño. Así tampoco consideran sus acciones como algo sólido, sino que las abandonan como un sueño tenido en la noche. El conocimiento del Padre lo aprecian como el amanecer. De esta manera ha actuado cada uno de ellos, como cuando estaban dormidos mientras que eran ignorantes. Y este es el modo como ha llegado el conocimiento, como si se despertara. Feliz será el que llega a darse vuelta y despertarse, y bienaventurado es el que ha abierto los ojos del ciego, y el espíritu ha corrido tras él, dándose prisa para despertarle. Habiendo tendido la mano al que yacía sobre la tierra, la afirmó sobre sus pies, pues todavía no se había levantado.